El asesinato del Canito en Almendralejo. Enero de 1985. Allá por el otoño de 1985 hubo un suceso que conmocionó a la localidad de Almendralejo porque la víctima fue un anciano muy querido por todos y por la manera en la que se produjo, ya que le arrebataron la vida por unas miserables 500 pesetas de las de entonces. El Canito era un adorable viejo pastor de cabras que vivía en la barriada de las Mercedes en Almendralejo. Era tosco, rudo, campechano y muy cercano a sus amigos, frecuentaba los bodegones del barrio, hablaba mucho y le gustaba lo que hacía con sus cabras, cómo las alimentaba, dónde las llevaba. Tenía la costumbre de enseñar a los presentes mientras charlaban lo que llevaba guardado en sus bolsillos o en su zurrón de pastor. Solía llevar navajas para pelar las naranjas o manzanas, estampas de mujeres desnudas, papeles para ver, alguna linterna y hasta su cartera donde llevaba dinero. La rutina con las cabras era siempre igual, por lo que los animales conocían perfectamente el trayecto que hacían a diario, desde que salían del terreno donde el Canito las tenía guardadas hasta donde iban a pastar para comer y el correspondiente regreso a su hora una vez concluyen su paseo en el terreno, que entonces estaba ubicado en la actual avenida de Goya justo en la esquina con la calle Condesa de Torreseca y enfrente del Parque de las Mercedes. Tenía una vaquería que llevaba junto a sus nietos Pedro y Juan y, las vacas le servía para vender la leche, donde Pedro, actual propietario del mesón El Canito, repartía y vendía la leche portándola en una motocicleta. Su hermana Juani la llevaba en cántaros cargada en sus brazos, iba puerta por todo el vecindario. El viejo Canito siempre sacaba a sus cabras y hacía el recorrido por la zona de la antigua carretera de Fuente del Maestre, entre viñedos y por detrás de lo que era el casi iniciado Parque de las Mercedes que en aquel año todavía estaba por asentarse, ya que había muchos huertos y tierras de plantaciones. Pasaba un regacho que provenía de las Pizarrillas yendo a parar por debajo de los canales que llegaban hasta la Avenida de la Paz. Una de las tardes de aquel otoño de 1985, las cabras habían llegado solas al terreno. Uno de los nietos viéndolas en la puerta las entró. Enseguida les comentó a sus padres que ya las cabras habían llegado, pero al abuelo no lo había visto. Los animales llegaron solos, como ya mencionamos se conocían el recorrido perfectamente. Félix, uno de los hermanos del nieto pequeño que abrió las puertas del terreno a las cabras, comprobó que efectivamente habían llegado solas. Extrañado comenzó a indagar y preguntar a los vecinos y familiares si sabían algo del abuelo Canito. Nadie sabía nada, ni en bodegones, tiendas, amigos, comercios, etc. Alarmados por las horas que transcurrían y porque el viejo Canito no aparecía por ningún lado, dieron la alarma a la policía y a la Guardia Civil, donde tras las primeras pesquisas y las investigaciones, tanto vecinos como amigos relataron que tenía una costumbre de llevar materiales y dinero en su cartera y en sus ropas. Procedieron a realizar el trayecto que a diario hacía con sus cabras. No había indicios de nada. La primera pista que llamó la atención fue el comentario del dueño del bodegón de las Mercedes. El viejo Canito siempre llevaba una cartera de piel marrón con dinero, acostumbraba a enseñar mucho lo que tenía. Era el supuesto móvil por el que comenzaron a moverse las sospechas, el robo. Pero donde el Canito no aparecía, en el trayecto de las cabras estaba todo bien, pero unas huellas condujeron hacia unos cientos de metros más adelante, viñas rotas y señales de tierra removida. Algunas huellas eran del viejo Canito, había huellas de dos individuos más. Hubo testigos entre los vecinos que vieron al viejo Canito con las cabras por la zona donde a diario acostumbraba a llevarlas. Había amigos que sospechaban de unos jóvenes a los cuales había visto llegar en motocicletas por las cercanías del trayecto del pastor y que se dieron cuenta que estaban nerviosos. Otros vecinos coincidían en los relatos de dos jóvenes que habían llegado a sus casas algo alterados y con caras de circunstancias. Conocidos de esos individuos sospecharon de ellos ya que según sus declaraciones, sus rutinas aquella tarde-noche, era diferente y estaban ausentes. La policía recabó todas las pesquisas y entre las declaraciones dieron con la identificación de unas huellas que coincidían con las que hallaron en la zona registrada. El cuerpo del abuelo Canito seguía sin aparecer. Antonio Mateos Copete fue llevado a comisaría donde reconoció unos hechos. Había estado en la carretera con su motocicleta y se citó con otro amigo que llegó en su coche para acercarse hasta el camino donde el viejo Canito andaba con sus cabras. El modus operandi, el robo y el asesinato.
con un machete que el otro tipo había llevado desde su vehículo. El villalbeño, como todo el barrio lo conocía, había sido arrestado, tras la declaración reconociendo su implicación en el suceso y la forma en la que se llevó el asesinato. Residía justo a la vuelta de la esquina de la vaquería que tenía el Canito junto a sus hijos y nietos, donde guardaba las cabras y las vacas, en la calle Manuel Antolín. La investigación continuaba y debía identificar al otro joven implicado para proceder a la localización del cadáver del viejo Canito. El villalbeño accedió a dar con el nombre y la vivienda del otro implicado. Era Francisco Cortés González, que residía junto a sus padres y hermanos en la calle Pablo Ruiz Picasso. Registraron la vivienda, interrogaron a la familia y con los indicios se procedió a localizar a Francisco Cortés González y el vehículo. Tras la pista de su matrícula, fue hallado justo cuando se iba a poner en camino hacia Mérida para escapar. Tras los interrogatorios y una vez reconoció los hechos y habiendo prestado declaración, fueron puestos en marcha junto al villalbeño para llevarlos hacia los parajes donde sucedieron los hechos, la zona que era habitual por el viejo Canito para andar con sus cabras. Las descripciones de los detenidos llevaron la escena hacia la carretera de Fuente del Maestre, muy cerca de un lugar conocido por el Camino de las Aguas, por su ubicación alrededor de un antiguo procesador de aguas, caracterizado por un depósito de cemento que se puede ver desde cientos de metros de distancia. Llegaron hasta unos viñedos y al área donde encontraron sus huellas. Unos metros más adelante habían cavado y enterrado al viejo Canito. Estaba con toda su ropa, incluso su gorra a un lado. El cadáver presentaba 17 puñaladas en diferentes partes del tórax y abdomen, así como en el cuello. Lo había degollado Francisco Cortés. Por otro lado, el Antonio Mateos Copete ayudó a enterrarlo y bajo su cuerpo habían escondido el arma blanca con la que acabaron con la vida del viejo pastor, un machete con hoja perfilada como sierra. El motivo del crimen no fue otro que el robo, pero por sorpresa el botín que suspiraron los asesinos no llegó apenas para las 500 pesetas, unas 500 pesetas que le costó la vida al Canito y que a los criminales les cayeron 20 años de prisión. Actualmente, el hijo del viejo Canito regenta un mesón y en memoria hacia el viejo pastor se llama Mesón El Canito, situado frente al Parque de las Mercedes, donde anteriormente tenían la vaquería y guardaban las cabras, aquellas cabras que una tarde-noche del otoño de 1985 llegaron solas sin su entrañable pastor. En la actualidad, Francisco Cortés González y Antonio Mateos Copete disfrutan de la libertad y residiendo en distintos municipios de la comarca. Almendralejo. A las 17 horas del día 15 del mes de enero del año 1985, ha sido hallado el cuerpo sin vida de un vecino de la localidad conocido como Canito. La víctima ha sido encontrada por su nieto en el paraje denominado Malos Vinos. El fallecido presentaba diversas heridas por arma blanca que podrían haberle causado la muerte. Born today, and I'll tell you how. Ningún crimen puede entenderse, pero hay ocasiones en las que los motivos escapan de cualquier lógica. Eso le ocurrió a un cabrero de Almendralejo, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado por su nieto de 11 años en el campo. Su abuelo había sido asesinado. El 15 de enero de 1985 apareció en el paraje de Almendralejo denominado o llamado Malos Vinos el cadáver de una persona que fue identificada pues como un cabrero al que apodaban el Canito. Cuando los agentes de la Policía Nacional y del antiguo Cuerpo Superior de Policía llegaron al lugar, encontraron el cadáver de una persona mayor, de cúbito supino,
estaba completamente vestido, aunque parte de la camisa pues la tenía fuera de los pantalones, incluso tenía la gorra colocada en su sitio y en principio no parecía que hubiera habido ninguna pelea a su alrededor, nada hacía o ningún indicio había de esa pelea. Bueno, lo que sí que tenía era la camisa llena de sangre, por la comisura de los labios también manaba un pequeño hilo de sangre y, entre otras cosas, pues al descubrir el pecho de esta persona, del cadáver, pues los agentes pudieron comprobar cómo tenía varias lesiones o varias heridas de arma blanca. No pudieron determinar en un primer momento el número, pero en diligencias consta que había al menos 10 heridas que evidentemente pues, fueron la causa de la muerte. Bueno, pues fue una situación un poco especial en Almendralejo. En esas cosas en ciudades como la nuestra pues no suelen pasar. Los crímenes son normalmente pasan muy de cuando en cuando, y lo recuerdo con eso, como una cosa muy extraña en Almendralejo. Yo llegaba en ese momento justo a los medios de comunicación ese mismo año, y curiosamente ese año hubo dos asesinatos en Almendralejo, una cosa rara, porque después de más de 30 años en este mundo, pues hemos visto en contadas ocasiones que han ocurrido casos, pero aquello tuvo muchísima repercusión y fue pues muy sonado en Almendralejo. La policía realizó inmediatamente una minuciosa inspección del lugar. Los agentes encontraron una serie de pruebas que marcarían el curso de la investigación y que servirían para llegar hasta los culpables. En un primer momento, a partir de donde estaba el cadáver, se fue haciendo pues, una inspección técnico-ocular, como digo, por parte de forense y por parte del inspector del Cuerpo Superior de Policía, y se encontraron un rastro de huellas, también se encontraron un rastro de un vehículo de 2 ruedas, en principio, sobre el barbecho. Se fueron encontrando movimientos de tierra, es decir, alguien había hecho algún agujero en la tierra, supuestamente para ocultar algo, y fue allí donde se encontró un cuchillo grande en dimensiones, o un machete, de unos 15 centímetros solamente de hoja. Siguiendo con la inspección, también se encontró en un olivo, en el hueco del tronco de un olivo, una cartera que en teoría pertenecía a la persona fallecida, y restos del bastón que normalmente utilizaba la persona fallecida, el canito, ¿no? Huellas, un arma blanca, las primeras pistas. La policía tenía por dónde comenzar a buscar. Las primeras personas con las que hablaron los investigadores, además del niño que encontró el cuerpo, fueron los familiares del canito. Voy a visitar a su hija Manuela para que reconstruya cómo fue aquel triste día. Manuela, ¿qué ocurrió hace 32 años que marcó trágicamente el destino de tu familia? Pues transcurrió que mi padre se iba al campo y llevaba a mis niños hasta la esquina de la calle que vivíamos. Él desayunaba con los niños en mi casa y luego él los acercaba hasta la esquina, hasta que los veía ahí, hasta casi al Baja América. Y luego se venía para acá, cogía el ganado y se iba al campo. Y aquella mañana pues se despidió de sus nietos, él se llevaba la talega y luego a las 5 de la tarde llegaban mis niños de la escuela y iban a buscar de su abuelo. Cogía su bocadillo porque es diabético y se iba corriendo a buscar de su abuelo.
Y mi niño, pues claro, de que llegó ahí, dice, uy, las cabras y las ovejas por aquí, mi abuelo no está. Siguió corriendo con una bicicleta hasta que lo vio caído. Y el niño, ¿qué hizo? Tirar la bicicleta y abrazarse a su abuelo. ¡Abuelo! 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 Lo cogió, ay, mi abuelo ha reventado la úlcera. A mi abuelo le ha reventado la úlcera. Cuando se dio cuenta, le levantó así, dice, no, ay, si mi abuelo no la úlcera, ay, mi abuelo, se quitó su chaqueta y la arropó. ¡Abuelo! Y entonces el niño, pues claro, todo descompuestito, ya pues, empezó a chillar y no sé quién acudió, de la gente que acudieron. Y al niño pues fue un trama muy malo, porque al niño luego lo llevaron al Palacio de Justicia y hizo el niño la demostración cómo estaba mi padre, tirado, y cómo cogió a su abuelo, y cómo no lo cogió, y él decía que no, que su abuelo no le había reventado la úlcera. Dice, ¿cómo si tiene agujero? Claro, el agujero, las 13 puñaladas que le habían dado en el pecho. Iban a matar, como hicieron con él, que lo mataron como un conejo. Así que mi padre pasó mucho para morir, porque el primero fue al mar de 4 horas, fueron a darle las últimas puñaladas. Eso serían las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde llegó mi niño del colegio, lo que tardó el niño en llegar y estaba caliente, echaba la sangre caliente. Así que, ¿me parece usted poco? Que a un hombre inocente, sin ver hecho nunca nada, no tienen perdón de Dios. Manuela, ¿cómo afectó a la vida de su familia y a su hijo que lo encontró? Eso fue horroroso. No quiero decirlo más. Muy triste. Y verlo salir de tu casa tan bueno. Eso fue que no me se quita virtud. Esto no me se olvida a mí, ni de día ni de noche. Es la única palabra que tengo. Si yo pudiera darle a mi padre la vida, y eso sin vergüenza, entrarlo donde está mi padre, pero no puedo. Y yo me lo he sufrido. Casi ni estoy de los nervios que me vuelvo loca. Hay días que lo soporto y hay días que no lo puedo soportar, porque es que no se puede, porque no puede ser tanto. Vamos a grabar ahora, me cuentas qué es lo que pasó. ¿Saliste de casa? Yo llegué con mi bici y estaba... La policía comienza a trabajar con las declaraciones de familiares y conocidos y a investigar la procedencia del arma encontrada en el lugar del crimen. A partir de ahí, sobre todo con el arma homicida, pues se hacen las primeras gestiones. Siempre se tira de posibles testigos, se toma declaración a las personas que pudieran estar en los alrededores o aproximadamente a la hora en la que se ha cometido el crimen, y en este caso, bueno, pues lo que se intentó era ver o intentar comprobar qué persona había comprado este cuchillo, este machete, si es que se había comprado en Almendralejo. Por lo tanto, bueno, pues se hizo una requisa en todos aquellos establecimientos en los que se vendían este tipo de cuchillos, este tipo de machetes, ¿no? Y en uno de estos establecimientos pues nos dieron el nombre de una persona, de un menor que era muy aficionado a coleccionar, a comprar este tipo de armas blancas, y bueno, pues ese fue uno de los hilos conductores que posteriormente nos llevó a poder identificar a los supuestos autores del crimen. La pista del arma conduce a la policía hasta un menor, pero no está solo, había otro menor implicado.
Con el desarrollo de las investigaciones se identificó plenamente a las dos personas que habían cometido el crimen. De hecho, lo confesaron, haberlo cometido. Se trataba de dos menores del pueblo que conocían a la víctima, al Canito, era un cabrero de la localidad, y ellos mismos manifestaron que el móvil simplemente era pues, el robarle, el quitarle de la cartera el dinero que pudiera tener, que concretamente fueron 500 pesetas del efectivo que tenía. 500 pesetas. Un asesinato por 500 pesetas. Algo difícil de comprender. No puedo imaginar qué fue lo que llevó a dos menores a cometer un acto de este tipo. ¿Qué fue lo que pudo ocurrir? Estos dos jóvenes estaban por el pueblo y en un momento dado uno de ellos le comentó al otro que por qué no iban a la zona de los Malos Vinos, donde sabía que estaba el Canito siempre con sus cabras, y de tal manera que no lo pudieran reconocer le podían robar el poco dinero que tuviera. El otro amigo accedió a ello, hicieron un plan muy rudimentario, simplemente dijeron, bueno, pues vamos a ir a mi casa, vamos a coger un machete, un cuchillo que he comprado yo hace tiempo, y el otro colega dice, pues estupendo, yo tengo en la motocicleta un saco, de tal manera que lo que vamos a hacer es pues aparcar la motocicleta cercana al lugar donde está el Canito, lo sorprendemos por la espalda, le ponemos el saco en la cabeza y sin que nos conozca, pues le robamos la cartera y nos vamos. Y ese fue el plan que, bueno, pues en muy poco tiempo idearon los dos y quisieron ejecutar. Pues que mataron a mi abuelo. Le dieron 15 puñaladas por 500 pesetas. El día antes estuvo en el bodegón, no sé si es que había vendido algo, y tenía 60.000 pesetas. Y mi abuelo, cuantito bebía, él no se metía con nadie. Lo que pasa es que cuantito bebía, sacaba la cartera donde fuera. Y había estado en el bodegón y había sacado el dinero que llevaba. Y ellos se habían dado cuenta porque esa misma noche habían estado ellos despedidos de eso. No, mentira. Estaban que iba a entrar un amigo suyo en Quinta. Y estuvieron celebrando aquella noche. Y al otro día fue cuando lo mataron, lo que no sé, a la hora. Y le dije a mi padre dijo, claro, que quién eran, que mi abuelo, enemigos no tenía ninguno, que él quería saber quién eran. Eran vecinos del Canito. Los dos jóvenes vivían en el barrio y le conocían. Según se extrae de las investigaciones, tenían planeado robarle con la intención de hacer el menor daño posible, pero el plan no salió como estaba previsto. ¿Cómo se desarrollaron los hechos? Cuando estas dos personas planean el producir el robo con violencia de esta manera, no lo pueden llevar a cabo. ¿Por qué? Ellos llegan, como habían pactado, con la motocicleta, la dejan alejada de donde estaba la víctima y se acercan andando hasta la víctima. Sobre las 13:30 aproximadamente del día 15, la víctima se encontraba almorzando. Estaba, bueno, pues lo típico que se hacía en aquella época, con una pequeña navaja y comiendo algo de fiambre. Al escuchar un ruido se giró y entonces vio a estas dos personas. Eran conocidas del pueblo, con lo cual entablaron una conversación aproximadamente de media hora, pues de temas del campo básicamente, relacionado con la uva, con las viñas, etc. Cuando acabó la víctima de almorzar, bueno, pues se despidió de estos dos jóvenes, que en un principio pues parecía que se alejaban del lugar. Pero fue en ese momento cuando uno de ellos, de forma sorpresiva, se abalanzó contra el Canito, lo tumbó al suelo, fue seguido por el otro compañero y entre los dos lo redujeron y lo agredieron tirado en el suelo. Como el forcejeo no paraba, fue uno de los autores el que cogió el propio bastón de la víctima y con el bastón presionó el cuello de la misma con intención, bueno, pues de asfixiarlo, ¿no? de inmovilizarlo, más bien, de quedarlo sin aliento y poder robar. Tan fuerte fue la presión que el bastón cedió. El bastón se partió en dos, que luego se encontró así en la escena del crimen.
Mientras se producía el forcejeo, uno de ellos descubrió que las cabras se alejaban de la zona y corrió a reagruparlas para que nadie se percatara de que estaban solas y sospecharan que podría haberle ocurrido algo al cabrero. Y mientras esto sucedía, el compañero, como digo, no solamente continuaba asfixiando a la víctima, sino que además le introdujo la mano en el interior de su chaqueta y le sacó la cartera. Incluso le dio tiempo a ver que tenía 500 pesetas en la cartera, lo dejó todo a un lado y continuó inmovilizando a la víctima. Cuando el otro compañero bueno, pues había reagrupado a las cabras, volvió hasta donde se estaba produciendo este forcejeo y entonces entre los dos comentaron: sigue vivo, ¿qué hacemos? Bien, lo que hicieron fue sacar el machete que uno de ellos tenía bueno, oculto entre el pantalón, en la cintura, y entre los dos, porque así lo reconocen ambos, bueno, pues, clavar ese machete en el pecho de la víctima, del Canito. Llegaron los niños y le dijo mi padre que si querían almorzar con él. Dice: almorzar no queremos almuerzo. Anda, dice, que mira lo que os tengo para almorzar, que eso no lo coméis vosotros. Dice: mira, salchichón de la matanza de mi Manola, que era yo, y el chorizo. Llevaba un mulo de pollo, queso fresco y un trocito de jamón. Y luego el postre, que llevaba su plátano y su manzana. Y eso no querían. Entonces mi padre le dijo: hombre, coge algo de que queráis. Dice: no, vamos a coger otra cosa. Y cogieron el garrote que estaba en el suelo. Y le dieron, primero lo mataron con el garrote. Y luego cogió y sacó un puñal, que no digan con un cuchillo, que era un puñal, y empezó a darle puñaladas. Y le quitaron las perras. Mi padre llevaba 60.000 pesetas consigo. La habían visto el día antes en casa de Barroso, borracho, por la tarde, de que dejó el ganado, se emborrachó. Y llevaba ese dinero porque habíamos vendido unos borreguinos y tenía consigo el dinero. Además, mi padre llevaba siempre ese dinero porque mi hermana le daba dinero y yo también le dábamos dinero. Y él no se metió en la vida con nadie, al revés, ofrecer. A este le podía dar de comer, al otro le podía dar de comer. Yo cuento y no acabo porque no podría acabar nunca. Mi padre es una historia muy grande. Manuela, yo le agradezco muchísimo, de verdad, que me haya concedido su testimonio y siento muchísimo lo que le pasó. La inspección realizada posteriormente por el forense indicó que fueron 10 puñaladas las que habían terminado con la vida del cabrero. Los dos jóvenes fueron detenidos por la policía y confesaron lo ocurrido. Pretendían robarle una mayor cantidad de dinero, pero en la cartera solo encontraron 500 pesetas. ¿Qué hicieron después de cometer el asesinato y el robo? Después de todo esto, no solamente es que nos asustaran, sino es que además pues, cogieron la moto, se fueron al pueblo y con esas 500 pesetas se fueron a una discoteca de un pueblo cercano, pagaron 125 pesetas cada uno de ellos por entrar en la discoteca en la que estuvieron hasta el cierre de la misma, y posteriormente regresaron otra vez a Almendralejo, donde en otro establecimiento de diversión pues, se gastaron otras 125 pesetas en consumiciones. He sentido una profunda tristeza al escuchar el testimonio de la hija del Canito. Por ello me pregunto qué pasa por la mente de amigos y familiares cuando sufren una pérdida así.
Laura, hoy más que tratar el perfil psicológico de un asesino, me gustaría que habláramos de la otra cara de la moneda, de las víctimas. ¿Cómo pueden sentirse los hijos, los nietos de una persona que ha muerto de forma violenta a manos de otro? Estamos tratando un caso de Almendralejo en el que un anciano fue asesinado a puñaladas. Queremos saber qué proceso pudo haber sufrido la familia para superar esta pérdida. Cuando hay una pérdida de un familiar o de un ser querido, siempre estamos hablando de un proceso de duelo, ¿de acuerdo? En este caso, además, hay que añadirle la relevancia del caso cuando ha habido un asesino o varios que han matado a una persona. El proceso del duelo es eso, es la elaboración de la aceptación de esa pérdida, esa realidad de pérdida, para volver a vivir tu vida sabiendo de sobra que esa persona ya no está. Es una adaptación nueva a la realidad. Son 4 factores importantes que hay que relacionar aquí en el duelo. Primero serían los recursos psicoemocionales que puede tener una persona a título individual para afrontar ese proceso. Cuanto menos edad, menos procesos psicoemocionales, debido a que no ha habido tiempo en la madurez de esa persona, de ese niño o de esa niña, para poder elaborarlo bien. ¿De acuerdo? Luego tendremos también, por otro lado, los apoyos familiares, los apoyos instrumentales de la sociedad que podemos tener para poder afrontar ese proceso de la mejor manera posible. Y luego los 2 más importantes, que serían las circunstancias en las cuales ocurre la muerte, en este caso un asesinato, y además con saña, y luego por otro lado estaría la relación con el fallecido. ¿De acuerdo? Cuanta más relación, más dolor y más emociones. ¿Y existen distintos tipos de duelo? Sí, de hecho, bueno, el duelo que sufre una persona normal ante la pérdida de un ser querido es la elaboración, dichamente, de lo que hemos estado diciendo antes, la elaboración de esas emociones, de esa aceptación y de esa volver al fin y al cabo a recuperar todo lo que he perdido y ponerlo de manifiesto en mi vida actual. Luego podríamos hablar de un duelo antecesor o antecedido, cuando se da una enfermedad y te diagnostican algo que no va bien en tu organismo, un cáncer o algo así. Y luego estaría el duelo patológico. El duelo patológico, un duelo normal, se supone que son 6 meses de elaboración, y el duelo patológico es cuando pasan esos 6 meses, sigo experimentando las mismas emociones que experimentaba en el momento inicial del choque emocional en el cual yo me entero que he perdido a ese ser querido. Y hay otro factor en este caso. Los responsables del crimen cumplieron la condena y volvieron otra vez al pueblo. En ocasiones, bueno, pues se produce un encuentro entre los familiares de la víctima y las personas que cometieron el crimen. ¿Qué pueden sentir las víctimas cuando se encuentran con ellos? Si estas víctimas, si esta familia ha podido tener un duelo patológico, lo más normal es que sientan una reexperimentación del trauma. Puede haber habido un trastorno por estrés postraumático en el cual se van a dar las vivencias, se van a recordar las vivencias con la misma intensidad en la cual aparecieron por primera vez. Laura, y me gustaría que habláramos del concepto de perdón. ¿Crees que es importante en un caso como este que exista un perdón entre las 2 partes? Eso dependerá de la familia. En este caso yo creo que la familia quiere, al fin y al cabo, una respuesta a esas preguntas que todavía siguen sin resolverse. Sabemos la causa, pero al fin y al cabo necesito algo a lo que aferrarme para poder cerrar esa puerta y abrir otra. Se están cerrando a eso. Pues muchísimas gracias por estas aclaraciones. Gracias a vosotros. Lo cierto es que un suceso de este tipo no marcó solo la vida de la familia, también lo hizo con los vecinos de Almendralejo. Pues sí, la verdad es que marcó la vida absolutamente de Almendralejo, porque esas cosas, entre otras cosas por la edad de los chicos, ¿no? Que tenían 17 años, hay que comprenderlo. Pues te puedes imaginar. Un palo de eso te puedes imaginar, ¿no? Que te digan que la han matado y que le han dado 15 puñaladas, eso es muy duro, ¿eh? Cuando mi abuelo no se mete con nadie. Ahora, bueno, hubiera sido un hombre que da problemas, un hombre que dice, bueno, pero que eran unos niños ellos también, ¿eh? Y por 500 pesetas. Por el amor de Dios, por 500 pesetas.